Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Presentamos al doctor Mario Ángel Crespo Delgado con el tema Alteraciones neurofisiológicas en los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, ¿y qué hay con los trastornos de nervios periféricos? ¿Cómo la neurofisiología puede enfrentar estas alteraciones? Esto sí es de lo que más comúnmente nosotros hacemos en la práctica clínica, porque las neuropatías son muy comunes. O sea, la diabetes nos puede dar una neuropatía. Genéticamente tenemos neuropatías que no son tan infrecuentes como nosotros pensamos, porque en mi experiencia clínica he tenido varios casos de un Charcot-Marie. El Charcot-Marie en su variante axonal es bastante frecuente y lo vi en niños con su pie cabo, con su neuropatía de gran magnitud, y que tropezaban, se caían, nadie daba con el diagnóstico, y cuando haces el estudio de conducción nerviosa, ahí lo encuentras y no es tan infrecuente como nosotros pensamos. ¿Cómo no? En el estudio clínico genético de la discapacidad intelectual que se realizó en prácticamente toda América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, nosotros nos tropezamos con varias familias con este síndrome genético. Y realmente es así, es muy útil, y la neuropatía es muy frecuente. Muchas veces tenemos hasta neuropatías de origen desconocido que no logramos identificar una causa, pero la tenemos. La diabetes, como ya decía, es una de las causas más comunes que tenemos en este momento de neuropatía periférica, sobre todo sensitiva. Las hipertensiones nos pueden dar neuropatías. Sin embargo, también tenemos las neuropatías carenciales, que son muy frecuentes, las neuropatías carenciales. Y así, a los pacientes los aqueja mucho la neuropatía, y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a la parte izquierda, tenemos un ejemplo de un estudio de conducción nerviosa motora, en la estimulación distal, la estimulación proximal, y así vamos sacando velocidad de conducción nerviosa, vamos viendo si tiene desmielinización, si es axonal, y tenemos muchas herramientas de mediciones para dar un criterio único de si es una lesión desmielinizante o es una lesión axonal. Y entonces, a partir que tenemos un ejemplo muy bonito de un estudio de conducción sensitiva, una respuesta muy bonita que es mismo así como podemos encontrarla. De los trastornos de músculo, plexo, raíz, neurona, ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos? Bueno, aquí tenemos otra de las cosas muy frecuentes de la consulta de neurología, porque la hernia discal es muy frecuente, es una de las entidades neurológicas que más golpea a las poblaciones de todos lados, porque en todos los lugares del mundo se hace peso, se carga peso en la cabeza, se carga peso en los hombros, se hacen fuerzas. Los mismos deportistas que no controlan los pesos pueden hacer hernias discales. Pero no obstante, no solo las hernias discales, están las espondilolistesis, las espondilolisis. Tenemos muchas cosas que son frecuentes, de dolor lumbar, de sacrolumbalgia, de debilidad en miembros inferiores por discopatías, por decirlo de alguna manera. También las plexopatías. Tenemos la parálisis braquialobstétrica, que es muy frecuente en los servicios pediátricos. La parálisis braquialobstétrica tiene una incidencia bastante alta. Y esto es para lo que nos ayuda la electromiografía, o EMG en la práctica clínica. La electromiografía de aguja es un estudio un poquito, vamos a decir, es un poco molesto, porque es un estudio que se hace introduciendo una aguja en ciertos músculos, en ciertos miotomas, como nosotros lo llamamos, porque son músculos dependientes de raíces. Nosotros vamos topografiando, por ejemplo, en el miembro superior, podemos topografiar perfectamente o pinchar deltoides, tríceps, bíceps, primer interóseo, y así vamos teniendo, por ejemplo, deltoides C5, C6, tríceps C7, primer interóseo dorsal C8, T1, y así vamos topografiando todas las raíces, igual que con plexo.
O sea, el plexo también lo vamos viendo si hay una lesión plexual y eso. Y en miembros inferiores, bueno, pues tenemos el cuádriceps, que nos da una extensión desde L2, L3, L4. Tenemos tibial anterior, tenemos gemelo, tenemos el peroneo largo, y ahí vamos también, si tenemos una lesión única de L5, entonces podemos pinchar el tibial y el peroneo. Y bueno, así vamos jugando con la clínica, porque reitero, lo más importante antes de hacer el estudio neurofisiológico es tener en la mano un buen examen físico, tener en la mano un pensamiento clínico, y si no sabemos si no tenemos un buen pensamiento, no sabemos qué vamos a hacer. Y vamos a empezar a hacer estudios por gusto, y vamos a empezar a poner agujas por gusto, sin tener un algoritmo clínico detrás de todas estas cosas. Muy interesante, doctor. Eso es muy importante tenerlo presente. Yo considero que igual el método clínico es la herramienta más importante, un tipo de método científico que permite el diagnóstico, la conducta, la terapéutica de las enfermedades que afectan al ser humano. Llegamos a los trastornos cerebrales, doctor. ¿Qué usted nos puede decir en relación a los estudios neurofisiológicos que podemos realizar ante un trastorno cerebral? Y que nos ponga ejemplos en relación a esto. Bueno, aquí en esta diapositiva lo traje así. Parece que es muchas cosas, pero es más sencilla de lo que parece. Realmente aquí lo que vamos a empezar a hablar es de esa técnica tan conocida, porque realmente es una de las más conocidas que se hace en la neurofisiología, y la gran mayoría de los médicos conoce lo que es un electroencefalograma, o por lo menos ha oído en algún momento de su vida hablar del electroencefalograma, o ha tenido la oportunidad de estar delante de un informe de electroencefalograma. Aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva es el montaje internacional de los electrodos para poder tener un registro de la totalidad de la corteza cerebral, y es el montaje 10-20, que se llama 10-20 porque tiene por la posición en la que se ponen los electrodos, tanto al 10 como al 20%. Entonces es un sistema internacional que todos lo usamos, y es la manera más útil que se usa para el registro electroencefalográfico. Además, tenemos el montaje 10-10, que es aún más, o sea, el espacio entre los electrodos de 10% entre cada uno, y tienes más superficie eléctrica para el estudio. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva que estoy poniendo ahora, tenemos lo que es el registro de un electroencefalograma normal, con un gradiente antero-posterior, un ritmo alfa de vigilia tranquila con ojos cerrados, posterior, sobre todo de la región occipito-parieto-temporal, o sea, regiones posteriores, donde hay una buena modulación, y podemos ver ahí cuando se abren los ojos, donde existe una V en la parte superior, vemos una pequeña V, que es cuando es el estado de ojos abiertos, y vemos como este ritmo que teníamos de los ojos cerrados es totalmente reactivo a la apertura ocular. ¿Por qué? Porque casi todas las actividades que nosotros vamos a ver en el electroencefalograma son reactivas a la apertura ocular. Por eso muchas veces cuando han llegado a mí estudios de electroencefalogramas, que sobre todo de niños pequeños que no cooperaron, que no cerraron los ojos, que no se les indujo el sueño, bueno, pues realmente no presentan mucha utilidad, porque todas las actividades, tanto las fisiológicas como las patológicas, tienden a ser reactivas a la apertura ocular. Aquí podemos ver entonces qué es lo que nosotros vamos a buscar en el electroencefalograma. En esta diapositiva estamos viendo que vamos a ver qué hallazgos específicos e inespecíficos nosotros vamos a ver en el electroencefalograma, y vamos a buscar, porque siempre la intención que nosotros tenemos a la hora de evaluar un electroencefalograma es detenernos en cada uno de los detalles para sacar el mayor provecho de esa observación que estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a ver la alteración de la actividad de base, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, medir la actividad de base, el ritmo alfa. El ritmo alfa tiene que tener una frecuencia entre los 8 y los 13 hercios, o los 12, con una media de 10. Casi todas las personas, casi todos los adultos tienen un alfa entre 9 y 10. Cómo se constituyen, cómo modulan, si son reactivos o no a la apertura ocular, porque esta es su característica principal, que tiene que ser reactivo a la apertura ocular y que tiene que desaparecer en su mayoría
porque hay ciertas cosas que por eso no soy tan absoluto de que tiene que desaparecer completo, no. Correcto. Puede no desaparecer completo o aparecer en pequeños segmentos, pero tiene que ser reactivo a la apertura ocular. Y si es simétrico. Si es simétrico entre un hemisferio cerebral y otro. Además de eso, vamos a ver las alteraciones lentas. Si hay alteraciones lentas del electroencefalograma que no tienen que ver con el ritmo posterior. La actividad lenta puede ser un enlentecimiento de la actividad eléctrica cerebral, o sea, del ritmo básico posterior, puede estar enlentecido, pero podemos tener enlentecimientos focales que encontrados en ciertos electrodos que nos hablan de ciertas patologías. También tenemos actividades deltas generalizadas intermitentes como FIRDA, porque aparece en la región frontal, el OIRDA, que aparece en la región occipital, el TIRDA de la región temporal, que son marcadores de muchas patologías, sobre todo el OIRDA y el TIRDA, que aparecen en los pacientes epilépticos. O sea, son marcados, no vamos a decir marcadores, pero vamos a decir que se presentan en ciertos tipos de epilepsia y uno inequívocamente puede hablar a favor de ellas. Además tenemos la actividad epileptiforme, que es la actividad paroxística, como nosotros le llamamos en la neurofisiología, que es aquella actividad que es de alto voltaje, que es transiente, que aparece y desaparece rápidamente y que tiene ciertas características que nos hacen hablar a favor de signos irritatorios corticales. Ya la palabra irritatorio, signos de irritación cortical, lo podemos utilizar como un desuso, ya no es muy utilizado, ahora decimos disfunción cortical, pero es de lo que más aparece en el electroencefalograma, o sea, es de lo más común que nosotros encontramos, porque muchas entidades y en ello la más frecuente es la epilepsia, nos dan actividad paroxística, que puede ser focal, que puede ser generalizada, que puede ser multifocal, porque nos puede aparecer en más de 3 sitios al mismo tiempo. Y bueno, con todos estos detalles nosotros vamos creando nuestra idea, vamos mapeando, vamos teniendo una idea de qué hay, de qué no hay, pero como digo y reitero, todo depende de una buena clínica. Aquí tenemos muchos ejemplos, sobre todo de electroencefalogramas hechos en trastornos del neurodesarrollo, que es lo que nos atañe hoy. Entonces, por ejemplo, aquí traje un electroencefalograma de un niño con un retraso severo del neurodesarrollo por una lisencefalia, y podemos ver que hay una desorganización total de la actividad de base. No se parece a aquella primera imagen que nosotros estuvimos viendo de un ritmo básico posterior, organizado, reactivo. No, aquí vemos una actividad de alto voltaje y muy desorganizada. Por ejemplo, aquí tenemos otra de las entidades y otra de las patologías que afecta el neurodesarrollo, y estamos hablando del síndrome de Rett. Y, por ejemplo, aunque el síndrome de Rett no tiene un patrón específico electroencefalográfico que podamos decir cuando lo vemos, mira, esto es un síndrome de Rett, no. Podemos encontrar muchas cosas en el estudio del síndrome de Rett, y sobre todo esta es una de las que podemos encontrar, que es la actividad tetarrítmica difusa de alto voltaje. Recordemos que el síndrome de Rett es una enfermedad del neurodesarrollo, sobre todo más visto en las niñas, que en la clínica le llamamos la princesa que se lava las manos, por los manerismos que tienen, por la gestualidad que hacen de parecer que se están lavando las manos, y que da el traste con el desarrollo psicomotor. Y bueno, usted como genetista puede dar más detalles de esta enfermedad. Aquí tenemos otro, que es una actividad delta rítmica intermitente en una encefalopatía causada por la enfermedad de Moya. Podemos ver ahí la actividad de alto voltaje, la encontramos ahí posterior. Al parecer tiene un predominio bilateral, no se observa mucho más de alto voltaje de un hemisferio que el otro. Y son ejemplos que podemos poner, por ejemplo, una actividad delta polimorfa en un paciente de 20 meses con una leucodistrofia metacromática, que también es una de las enfermedades que da el traste con el neurodesarrollo. Aquí tenemos un patrón de Ver suppression,
en un paciente de 2 años con una mielinolisis pontina, actividad de base asíncrona total, asociada a descargas paroxísticas en una de las encefalopatías epilépticas que aparece desde la temprana edad, que es el síndrome de Ohtahara, que muchas veces nosotros en la clínica, sobre todo los especialistas que se dedican a la epilepsia, el Ohtahara evoluciona a un WES y el WES evoluciona a un Lennox-Gastaut, y son enfermedades que golpean al neurodesarrollo, por decirlo de alguna manera, porque son encefalopatías epilépticas, y el concepto de encefalopatías epilépticas es una enfermedad, una actividad anormal que por sí sola es capaz de causar graves trastornos cognitivos y comportamentales. O sea, es una actividad anómala que es la que lo causa, y aquí lo podemos ver en un ejemplo que desde muy temprana edad con el síndrome de Ohtahara. Entonces, doctor, ¿cuáles son los trastornos o cuáles son los hallazgos, neurofisiológicos que nosotros podemos encontrar en los trastornos del neurodesarrollo? O sea, ya hemos dado un preámbulo de lo que es la neurofisiología, qué son los trastornos del neurodesarrollo, con qué herramientas tecnológicas cuenta la neurofisiología. Ya los televidentes saben la importancia de estudiar cada una de las lesiones, que para cada lesión hay un tipo de tecnología diferente. Estudiamos entonces el electroencefalograma, la importancia que tiene, los hallazgos electroencefalográficos en determinadas enfermedades. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de poderle explicar a los internautas sobre la importancia que tiene la neurofisiología en el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo, que es el objetivo de esta entrevista. Claro, sí que vamos a hablar ahora de los trastornos del neurodesarrollo, pero bueno, hay una cosa que yo quiero dejar claro primero que todo, porque muchas veces hablamos, sobre todo en la práctica clínica, hablamos de trastornos del neurodesarrollo y utilizamos el término muchas veces sin saber qué es. Porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué es un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo? Son niños. Para usted, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? Bueno, un trastorno del neurodesarrollo es un retardo en la adquisición de ítems o de hitos específicos del desarrollo, que el niño tiene que ir ganando a medida que avanza en edad y no lo alcanza. Así, básicamente es lo más sucinto que lo puedo decir. O sea, el niño tiene que, a medida que avanza, desde los 2 meses, porque estamos hablando de niños que a los 2 meses ya tienen que estar siguiendo objetos con los ojos, tienen que en cierto tiempo ya tienen que estar haciendo una sonrisa social, que por ejemplo a los muy tempranos meses tienen que sostener el cuello y no lo hacen. O sea, es esa secuencia de hitos que el niño tiene que seguir y no logra. Entonces, es el niño que la mamá, por supuesto, que está con él todo el día en la casa, que está con él encima de él todo el tiempo, dice, bueno, le enciende una alarma y dice, mi hijo no está haciendo las cosas como lo tiene que hacer. Quizás ella no sepa muy bien qué tiene que hacer para su edad. O sea, quizás ella no sabe que a los 6 meses tiene que sentarse, que a los 4 meses tiene que sostener el cuello, quizás ella no lo sabe, pero sabe que hay algo que no va bien. Entonces el niño que lo llevan a la consulta del neurólogo, de un fisiatra, o a la misma consulta de genética, porque quizás en la familia había alguna enfermedad genética y eso a la mamá le preocupó, y entonces no está cumpliendo con los hitos trazados del neurodesarrollo. Pero importante, hay que responderse 2 preguntas a la hora de hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. ¿Es un retraso de un área específica? Como por ejemplo, ¿es un retraso solamente del habla? ¿O es un retraso global del neurodesarrollo? Correcto. Y entonces, si esto se debe a que el niño lo adquirió y lo perdió, o que nunca lo adquirió. Y ahí son las preguntas que nos debemos primordialmente hacernos cuando estamos en una consulta de neurodesarrollo. Si este trastorno es específico de un área o es generalizado. Y si el niño ya lo había logrado y lo perdió. O que nunca lo logró. Porque esto nos va a enfocar mucho en la patología específica que vamos a estudiar. Y por eso digo que la clínica es lo primero que nosotros tenemos que tener en la mano, porque si no tenemos estas preguntas respondidas, no sabemos qué estudio neurofisiológico vamos a hacer. Porque ¿cómo sabemos que vamos a hacer un potencial auditivo si el niño no tiene un retraso específico del área del lenguaje? O sea,
El niño tiene un retraso del lenguaje, pero ¿por qué no oye? Ah, no, el niño tiene un retraso global. Bueno, entonces, ¿tiene que ver con la audición? Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Tiene un trastorno motor? ¿Es una parálisis cerebral? Entonces, son cosas que primariamente tenemos que respondernos antes de indicar un estudio neurofisiológico, porque tenemos que orientar la clínica para poder, con el medio diagnóstico, con la herramienta clínica neurofisiológica, dar una respuesta más completa. Entonces, por ejemplo, aquí yo traigo algunos ejemplos en esta diapositiva. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos lo que es el área específica. Y por eso no ahondé más cuando estaba hablando. Por ejemplo, tenemos un retraso predominantemente del lenguaje, que puede deberse a un trastorno de la audición o una lesión cortical de las áreas elocuentes, o sea, del área temporal, del área de Broca, del área de Wernicke, que ahí ya estaremos hablando de afasias, que también constituye un trastorno del lenguaje. O sea, es una afasia. Ah, bueno, pues si es una afasia, vamos a ver qué tipo. El niño, tú le hablas y el niño no entiende. El niño es como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Bueno, pues es como cuando nosotros escuchamos el chino mandarín, que no lo entendemos. Bueno, así es una afasia de Wernicke. Porque es una afasia es un sitio anatómico que está al lado del área auditiva. Y por tanto, es el área que tenemos codificada con la audición. ¿Ya? Pero además es el área de la inteligencia. Hay niños con atrofia de Wernicke que tienen discapacidad intelectual. ¿O qué pasa? El niño logra elaborar la idea, pero no la logra reproducir. O sea, tiene una afasia motor. O sea, tiene una afasia de Broca. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares? Que la persona habló bien toda su vida y de un momento a otro no puede vocalizar la palabra. Porque tiene una lesión del área del lenguaje, o sea, un trastorno del lenguaje, lo que es un trastorno del lenguaje en la zona motora, y no logra articular la palabra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un retraso predominantemente motor, como estábamos hablando. Tenemos las ataxias, tenemos las hemiplejías o paraplejías, y todo el gran capítulo de los trastornos neuromusculares, que pueden ser del nervio, del músculo o de la unión neuromuscular. Ahora, del carácter global, vamos a la derecha. Ahí tenemos el retraso del desarrollo global. Alteraciones cromosómicas, que eso ya es de usted, del diagnóstico de usted, todas las alteraciones cromosómicas, las encefalopatías progresivas, las infecciones intrauterinas que nos dan muchas consecuencias negativas una vez que el niño nace, las malformaciones cerebrales, y entre el ejemplo puedo hablar de la agilia, de la paquigiria, o sea, trastornos de los giros y surcos cerebrales, y los trastornos perinatales. Lo más común que nosotros tenemos, como tenemos la parálisis braquial obstétrica, tenemos las hipoxias cerebrales, que tanto nos golpean en este momento en la perinatología. La hipoxia cerebral. Las circulares, todas estas cosas que sí nos dan lesiones cerebrales, infelizmente para todos. Llama la atención aquella parte de las encefalopatías progresivas. Bueno, ¿qué ejemplos de encefalopatías progresivas nosotros podemos ver? Y lo traigo a colación porque son entidades encefalopáticas que el electroencefalograma nos ayuda mucho. El electroencefalograma nos ayuda mucho porque, aunque no tengan patrones específicos, aunque yo no pueda ver un electroencefalograma y decir, es, por ejemplo, síndrome de Rett o es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos, es tal enfermedad, no podemos decirlo porque no tienen un patrón específico. El electroencefalograma nos ayuda mucho, porque nos puede decir qué hay, qué no hay, cómo está la corteza cerebral, cómo está el nivel de funcionamiento del cortical, y nos da muchas herramientas. Y también, por supuesto, si tiene asociado algún trastorno de las vías sensoriales, también vamos a utilizar los potenciales somatosensoriales. Pero bueno, hay que tener la clínica delante y lo vuelvo a repetir en este momento. Pero bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de entidades encefalopáticas progresivas, como el trastorno del metabolismo de los aminoácidos, el trastorno de las enzimas lisosómicas, los trastornos de almacenamiento de los gangliósidos, los trastornos con deficiencia de sulfatasa, que ahí nos cae la leucodistrofia metacromática, los trastornos mitocondriales, como las miopatías mitocondriales, por decirlas así, que son unas cuantas,
¿Cuántos? Son unas cuantas. En los síndromes neurocutáneos tenemos, por ejemplo, la esclerosis tuberosa. Una de las entidades que se acompaña de trastornos autistas, porque lo tiene, o sea, lo describe la clínica, y tiene los tubers cerebrales, y lo encontramos, y no es tan infrecuente, no, o sea, es relativamente frecuente, no es tan infrecuente como nosotros pensamos. Entonces, otros trastornos de la sustancia gris, como la distrofia neuronal infantil, las epilepsias generalizadas de etiología estructural, el síndrome de Rett y algunos otros trastornos de la sustancia blanca. Ahí podemos ver que son algunos ejemplos, y que podríamos mezclar también no solo el electroencefalograma, sino también otros de los estudios, como por ejemplo en las miopatías mitocondriales, que tenemos la electromiografía para ver si es una miopatía inflamatoria, si es una miopatía incipiente, si es una miopatía que ya ha avanzado. Claro, con una clínica adelante, la electromiografía nos puede ayudar. Muy bien, doctor. Bueno, realmente la neurofisiología es muy compleja. Es una especialidad muy compleja. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Usted cree que un neurólogo clínico puede sustituir el papel de un neurofisiólogo en el equipo multidisciplinario para la atención médica integral de un niño con trastorno del neurodesarrollo, en especial con trastorno del espectro autista? A ver, es una pregunta un poco difícil, porque ningún especialista puede sustituir a otro. O sea, cada quien tiene su función en el equipo, cada quien tiene su papel en el equipo. Y creo que no sería sustituir, sino sería trabajar juntos. Sería trabajar porque no hay... voy a poner el ejemplo de la epilepsia, que nos golpea tanto a nosotros. No hay epilepsia sin clínica y electroencefalograma. O sea, el neurólogo clínico no puede tomar un camino diagnóstico en la epilepsia si no tiene un electroencefalograma bien hecho. Y el neurofisiólogo clínico no puede llegar a una conclusión diagnóstica sin una clínica contundente. Entonces nos necesitamos cada uno hace su función y ninguno es reemplazable. Es todo lo que voy a decir. Muy bien, muy bien. ¿Y qué mensaje usted le pudiese transmitir a todos los padres, madres, que tienen niños familiares con trastornos del espectro autista en relación a la atención clínica con neurofisiología? Bueno, yo lo que les puedo decir es que nunca se cansen, que siempre que haya una posibilidad diagnóstica, que siempre que haya una posibilidad clínica, que siempre alguien sugiera algo nuevo, no está de más, porque el estudio del cerebro cambia todos los días. Así es. Y ahora podemos hablar, que hace algunos años atrás no podíamos hablar de enfermedades de redes neurales. Y de eso vamos a hablar en otro momento. Por eso lo estoy trayendo a colación ahora. Las redes neurales, la terapia con redes neurales basado en ese fundamento, que es muy interesante. Yo les prometo, estimados internautas, que vamos a tener otro momento con el doctor Mario para hablar de las redes neurales y de los enfoques terapéuticos relacionados con la misma. Yo considero que un mensaje importante que ustedes, internautas, que presentan familiares, pacientes, educandos con estos tipos de trastornos, es siempre revisar si en la atención médico integral de estos niños no lo ha visto un neurofisiólogo. O sea, yo pienso que el neurofisiólogo tiene que dar su valoración además del neurólogo. Ya lo dijo el doctor Mario, tiene que haber una coparticipación entre estas dos especialidades, así como también con otras especialidades que son tan importantes, porque ya lo estamos comentando en esta saga de conferencias del enfoque multifactorial que tienen realmente los trastornos del neurodesarrollo en sentido general. Bueno, finalmente, doctor, donde los pacientes, sobre todo de cualquier parte del mundo, porque existe la telemedicina, cualquier inquietud, cualquier consulta por telemedicina o dentro del territorio angulano, pueden tener el servicio asistencial de excelencia por parte suya como neurofisiólogo. Muchas gracias por el servicio de excelencia, doctor. Voy a estar dejando aquí abajo mi número de teléfono, o sea, mi WhatsApp,
WhatsApp para las comunicaciones, cualquier duda, porque sí sé que en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo infantil, hay mucha preocupación. Sobre todo los padres se preocupan mucho porque el niño no está alcanzando lo que tiene que alcanzar, y sé. Entonces, además de eso, estoy trabajando en una clínica que se dedica al diagnóstico de este tipo de entidades. Somos un equipo multidisciplinar, por decirlo de alguna manera. Somos un equipo multidisciplinar compuesto por muchos especialistas que hacemos un diagnóstico de tanto del autismo como de otras enfermedades neurológicas, y de la parte clínica neurológica también tenemos todas las herramientas posibles. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido un placer para el canal Genomiciencia. Yo siempre digo que es un canal de los hombres de ciencia. Para mí es un placer realmente haberlo entrevistado, sobre todo para que nuestros internautas conozcan de la importancia de la neurofisiología. Como hemos podido ver, estimados colegas, lo difícil que es la neurofisiología como especialidad, pero a su vez lo importante para la atención médica integral de un niño con trastornos del espectro autista, así como otras entidades que el doctor refirió. No solo me queda invitarlo a un nuevo encuentro para hablar de genoma y de ciencia. Hasta un próximo encuentro.